Bienvenidos a Expediciones sin retorno, donde no todos vuelven para contarlo. El 6 de abril de 1992, la tranquila localidad costera de Guaratuba, en Paraná, se convirtió en el escenario de una de las desapariciones más misteriosas y desgarradoras de Brasil. Evandro Ramos Caetano, un niño de apenas 6 años, salió de su hogar y nunca regresó. La conmoción en la comunidad fue inmediata, y una intensa búsqueda se desató, pero los días pasaron sin rastro alguno. La angustia de los padres se apoderó de la ciudad mientras la esperanza se desvanecía lentamente. Sin embargo, el verdadero horror estaba aún por llegar. 5 días después de su desaparición, el 11 de abril, se encontró el cuerpo de un niño en una zona aislada. La identificación del cadáver fue un desafío en sí mismo, lo que llevó a un juicio en 1998 que cuestionó la certeza de que los restos pertenecieran a Evandro. A pesar de la contundente evidencia presentada, que incluía el testimonio de un dentista que reconoció sus propios trabajos en la dentadura del niño y un análisis de ADN que ofrecía una probabilidad del 99.997% de que los restos fueran de Evandro, el primer jurado se dejó llevar por la duda. Esta controvertida decisión marcaría el inicio de un largo camino de incertidumbre y sufrimiento para la familia. La angustia de la desaparición de Evandro Ramos Caetano se profundizó el 7 de abril de 1992, cuando su cuerpo fue hallado en un terreno baldío, cerca de la playa de Guaratuba. La noticia conmocionó a la comunidad, que pasaba de la esperanza de encontrarlo vivo al horror de la realidad. El niño había sido asesinado. El clima de incertidumbre creció rápidamente, lo que llevó a las autoridades a realizar interrogatorios exhaustivos a los sospechosos y testigos, mientras los rumores sobre posibles ritos oscuros comenzaban a circular entre los habitantes del pueblo. Alrededor de 3 meses después de la desaparición, la policía militar tomó el control de la investigación mediante una unidad de inteligencia conocida como Grupo Águia. En medio de la manipulación de la evidencia y la presión social, 7 personas fueron acusadas del crimen, entre ellas Celina Cordeiro Abagé y su hija Beatriz. A medida que avanzaba el proceso, surgieron confesiones que más tarde fueron denunciadas como producto de tortura, desatando un clamor por justicia. La verdad detrás de la desaparición de Evandro se volvía cada vez más oscura, y el caso se adentraba en un laberinto de acusaciones, dudas y sufrimiento humano. Con el pasar de los días, 4 hombres fueron arrestados, todos acusados de haber participado en la muerte de Evandro. Lo escalofriante fue que, en medio de la presión policial y la desesperación del momento, todos ellos confesaron su implicación en el crimen. Sin embargo, a medida que se cambiaba la atención del crimen en sí hacia los acusados, el ambiente se tornaba opresivo. La justicia parecía más interesada en alimentar el morbo público que en esclarecer los hechos. En 2026, el panorama dio un giro inesperado cuando las cortes brasileñas determinaron que las confesiones habían sido obtenidas bajo tortura, dejando al descubierto no solo la fragilidad del sistema judicial, sino la tragedia de varios hombres condenados por un crimen que no cometieron. A medida que la investigación avanzaba, el caso de Evandro Ramos Caetano se llenaba de giros inesperados. En sus confesiones, 4 individuos acusados de su secuestro y asesinato afirmaron haber estado involucrados en el crimen, pero la verdad detrás de esas palabras fue cuestionada desde el principio. En 2026, un fallo histórico de la Corte Superior de Justicia de Brasil determinó que dichas confesiones no solo habían sido extraídas bajo coacción, sino que estaban impregnadas de tortura psicológica y física. Este dictamen no solo reabrió viejas heridas, sino que planteó graves interrogantes sobre la integridad del sistema judicial brasileño y la capacidad de proteger a los inocentes. La atmósfera en la que se realizaron estas confesiones era un terreno fértil para el horror. Con el tiempo, se reveló que los interrogatorios, llevados a cabo por el Grupo Águia, fueron un proceso secreto,
sin condiciones adecuadas para el debido proceso. Las grabaciones de estas sesiones mostraban a los acusados en condiciones degradantes, siendo sometidos a un ambiente de miedo y desesperación. La presión psicológica era asfixiante, creando un espacio donde la verdad se distorsionaba y las palabras se convertían en armas, dejando a la comunidad en una encrucijada entre la búsqueda de justicia y el eco ensordecedor de la impunidad. De cara a un futuro incierto, la lucha por la verdad de Evandro continúa. El sistema que prometía buscar justicia se ha visto empañado por los fantasmas de las torturas pasadas y la falta de claridad en las circunstancias de su desaparición. Cada detalle que emerge ofrece nuevas perspectivas, pero también refuerza la confusión que rodea a un caso aún sin resolver. Mientras tanto, los ecos de las voces de quienes fueron acusados de un crimen que no cometieron resuenan con fuerza, dejando en claro que la historia de Evandro no es solo un relato de sufrimiento, sino también un llamado urgente a la reflexión sobre el estado de la justicia en Brasil. El misterio que envuelve la desaparición de Evandro Ramos Caetano no solo se asienta en su trágico desenlace, sino en el monstruoso entramado de confesiones que surgieron en medio del caos judicial. 4 individuos, inicialmente considerados culpables, admitieron haber cometido el crimen. Sin embargo, el 6 de abril de 1992, un acto de fealdad se transformó en un ciclo desgarrador de tortura psicológica y física, que llevó a estos hombres a ceder bajo el peso de las presiones coercitivas de los interrogatorios. La verdad, tan elusiva como un susurro en el viento, se convirtió en una victimaria más, dejando a la comunidad en un estado de asombro y horror por los métodos que, décadas más tarde, se confirmaron como violaciones de derechos humanos. El dolor de la familia Caetano no se disipa en el tiempo, por el contrario, se intensifica a medida que cada nuevo detalle emerge. El nombre de Evandro lleva consigo el peso de una tragedia no resuelta, un recordatorio de los fracasos sistemáticos para dar con el paradero de un niño y la verdad. A pesar de que las confesiones fueron desestimadas, el misterio de su desaparición permanece en el aire, como un grito ahogado que busca ser escuchado. Los familiares, atrapados en un ciclo interminable de esperanza y desilusión, añoran respuestas que nunca llegan, mientras las sombras de la injusticia acechan en cada rincón de la historia. Mientras tanto, el eco del llanto de Evandro parece resonar incomprensiblemente en el tiempo. La verdad sobre su destino sigue siendo un misterio, aunque los culpables fueron señalados. El verdadero asesino permanece en las sombras, burlándose del dolor de una familia desgarrada. A medida que el tribunal luchaba por establecer la culpabilidad o la inocencia de los hombres condenados, la vida de Evandro se esfumaba como un rayo de sol al atardecer. Las sombras de la injusticia y la desesperación se alzan sobre Guaratuba, donde la memoria de un niño perdido aún clama por respuestas. A medida que la historia de Evandro se entrelazaba con la de otros casos de desapariciones en Brasil, se hacía evidente que la búsqueda de justicia era un camino lleno de obstáculos, donde cada respuesta traía consigo más preguntas. La incertidumbre se cernía sobre Guaratuba, y sus habitantes, sumidos en la tristeza, pronto se verían obligados a enfrentar la verdad, sin justicia, sin verdades reveladas. El eco de sus gritos seguiría resonando entre las sombras. A pesar de la condena pública y del clamor por una resolución, el misterio de la muerte de Evandro persistía. Las confesiones extraídas bajo coerción no solo comprometían la credibilidad del sistema judicial, sino que también dejaban en la penumbra a los verdaderos responsables de una tragedia tan desgarradora. Mientras tanto, las familias de los acusados enfrentaban su propio calvario, atrapadas en una red de injusticia que parecía no tener fin. El caso de Evandro no era solo una historia de un niño perdido, sino reflejo de una lucha por la verdad en un mar de mentira y dolor que aún busca su desenlace. Para entender la complejidad del caso,
Es crucial destacar que, aunque los 4 hombres confesaron, se presentaron diversas contradicciones en sus relatos. La acusación principal se centró en una supuesta conexión con rituales de Umbanda, una religión afrobrasileña que fue estigmatizada en la cobertura mediática, desviando la atención del verdadero horror, la brutalidad del asesinato de un niño. A lo largo de los años, este caso se transformó en un símbolo de la injusticia, con 7 individuos enfrentando diferentes veredictos, y una sombra de duda siempre presente sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. En total, se encontraron 4 condenas, pero 3 de los implicados nunca fueron declarados culpables, dejando un legado de confusión y dolor. La historia de Evandro, que parecía ser un simple caso de mala fortuna, se ha convertido en un laberinto de confusión judicial, tortura y un grito silenciado por la violencia. Mientras el tiempo avanza, el misterio de su muerte permanece, reflejando el abismo de una sociedad que lucha por encontrar respuestas. Con cada intento de justicia, el eco del nombre de Evandro resuena en las salas de un sistema que no siempre protege a los más vulnerables, dejando a su familia y a sus acusados atrapados en una realidad que grita por resolverse. El siguiente capítulo de esta tragedia continúa en la búsqueda de la verdad, donde los silencios y las sombras esperan ser iluminados. Con el paso de los años, la búsqueda de Evandro se fue convirtiendo en un eco, un susurro en las calles de Guaratuba. La angustia de su familia y amigos nunca se apagó, mientras las confesiones de 4 hombres, obtenidas bajo tortura, se convirtieron en el centro de un drama judicial que alteró para siempre la vida de la comunidad. En 2026, 34 años después de la desaparición, los tribunales brasileños confirmaron que aquellas confesiones eran ilegales, pero el caso seguía sin resolver. La brutalidad de las torturas y el sistema judicial que falló en proteger a un niño se manifestaron en cada rincón, dejando una mancha imborrable en la memoria colectiva del pueblo. El 6 de abril de 1992 había sido un día normal para Evandro, un niño lleno de vida que disfrutaba de la playa y la libertad de correr entre las olas. Sin embargo, su risa se apagó abruptamente. Mientras sus padres lo buscaban desesperadamente, las autoridades locales se enfrentaban al desafío de un caso que no solo involucraba a un niño desaparecido, sino también a un sistema que parecía fallar en cada intento por encontrar respuestas. El dolor y la desesperanza se multiplicaban entre los habitantes de Guaratuba, quienes no solo clamaban por justicia, sino por la verdad que parecía ocultarse tras un velo de complicidad y silencio. A medida que la noticia de la revocación de las confesiones ilegales se expandía, los sobrevivientes de esta tragedia comenzaron a cuestionar el futuro del caso. La decisión del tribunal, aunque alivió a algunos, dejó claro que las heridas aún estaban abiertas. Davi y Osvaldo, quienes habían sido considerados culpables, fueron absueltos, pero la pregunta aún persistía: ¿quién era el verdadero responsable de la desaparición de Evandro? Sin respuestas, la comunidad se preparó para una nueva etapa de su lucha, donde la búsqueda de justicia no solo era necesaria, sino que se volvió esencial para sanar las profundas cicatrices de su historia. Mientras la comunidad de Guaratuba se enfrenta a un nuevo capítulo en su búsqueda de verdad y justicia, nos adentraremos en la historia de otros casos no resueltos en Brasil. En nuestro próximo vídeo, exploraremos cómo el eco de la impunidad y el silencio continúa afectando a familias que, como la de Evandro, aún esperan respuestas. Si te ha conmovido esta historia, suscríbete para más contenido y comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima expedición.